Justamente. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay eco? Escucha bien. Ok, entonces yo creo que ya voy a empezar. Bueno, entonces les voy a hablar sobre asma y crisis asmática. Básicamente la revisión eh, es de la guía colombiana, esa larga, esa que tiene como 200 páginas. Entonces esto es como un resumen de esa guía. La verdad no alcancé a revisar otras guías de otros países, pero pues esto es lo principal, lo que pues más les va a ayudar. Entonces, inicialmente la epidemiología, entonces en el mundo afecta aproximadamente a 300 millones de personas, con una prevalencia del 2 al 20%. Aproximadamente en Colombia se habla de una prevalencia del 4 al 5%, que ha venido en aumento. Adicionalmente, eh, existe una mortalidad de 250.000 personas al año y es una importante causa de discapacidad, causando, causando que el 58% de las personas que sufren, de los niños que sufren asma, han faltado al colegio, o sea, en alguna ocasión, y el 31% de las personas que sufren asma también al trabajo. Tiene una tendencia al alza de la prevalencia nacional. Esto no se conoce con exactitud la causa, sin embargo hay varios factores que pueden explicar esta alza en la prevalencia, y es que eh, principalmente el asma se asocia a obesidad ¿qué? Eh, y pues a que los niños ya no están saliendo a los parques a jugar y se están quedando más en sus casas. Entonces esto se asocia a un aumento en la prevalencia tanto de la obesidad infantil como en el asma. En Latinoamérica hubo una población, hubo un estudio que se llamó el AIRLA, que incluyó pues varios países de Latinoamérica. Este estudio se basó en determinar cómo era el tratamiento de las personas con asma. Entonces, se identificó que el 37% recibía tratamiento, pero solo el 6% utilizaba corticoides inhalados, y pues esto es importante porque pues los corticoides son la piedra angular del tratamiento del asma. Y solamente el 2.4% cumplía los criterios de control total de la enfermedad. Estos criterios pues ya se los explicaré más adelante. Bueno, entonces, pues yo no me voy a basar tanto en la fisiopatología ni nada de eso, porque pues realmente es un tema denso y no alcanzo a exponer todo eso. Entonces, para el diagnóstico, vamos
ver que el diagnóstico va a ser clínico, es decir, en la población pediátrica el diagnóstico del asma es eminentemente clínico. Las otras pruebas, las pruebas de función pulmonar, no van a servir porque no tienen un beneficio agregado a menos de unos casos particulares que ya les comentaré. Entonces el diagnóstico se basa en la presencia de más de uno de los siguientes signos y síntomas. Entonces, tos, sibilancias, dificultad respiratoria y opresión torácica. Entonces, hay que ver que estos síntomas tienen que ser recurrentes, tienen que ser episodios recurrentes, tienen que ser exacerbados por el ejercicio, exacerbados en las horas de la mañana o en las horas de la noche. Recordar que es más de uno, no solo, con uno no sirve, que solo tos o solo sibilancias no cumple los criterios para el diagnóstico. Los hallazgos físicos es que uno va a encontrar la hiperexpansión torácica, uso de músculos accesorios y deformidad del tórax. Esta última, pues ya como todos los conocemos, que en grados avanzados del asma podemos encontrar la deformidad de tórax en tónel, pero pues esto no es muy frecuente, y pues basarse en los hallazgos sutiles al examen físico. Las sibilancias o fase expiratoria prolongada durante la respiración normal, la dermatitis atópica, el eczema o cualquier otra condición alérgica de la piel. También cabe aclarar que la no presencia de hallazgos físicos no significa que el niño tenga asma, es decir, el diagnóstico se va a realizar más con los síntomas que él refiere. Entonces, dentro de los factores de riesgo para el asma es el inicio de la sibilancia luego de los 2 años. El sexo masculino va a tener mayor riesgo de un asma en la prepubertad, y el sexo femenino de la persistencia del asma en la vida adulta. La coexistencia de la atopía, que pues atopía son varias cosas: tener rinitis alérgica o estar sensibilizado a varios alergenos. La historia familiar de atopía, una función pulmonar anormal, ya sea una alteración en las pruebas de función pulmonar o una hiperreacción bronquial. Entonces, también otro factor de riesgo es el IPA. Entonces, el índice predictivo de asma, el objetivo de esto es determinar que en los niños preescolares, es decir, los niños menores de 4 o 5 años, cuáles de ellos van a desarrollar síntomas de asma después. Aumenta un índice de IPA positivo, significa que tiene 3 veces más riesgos de tener estos síntomas de asma. Entonces, el criterio primario que todos los niños deben tener es que debe tener 3 o más episodios de sibilancia en el último año. Significa que tiene sibilancia recurrente. Los criterios secundarios son los mayores, que es uno de los padres con asma, tener dermatitis atópica, y de los menores tener rinitis alérgica, sibilancias no relacionadas a infecciones virales y eosinofilia periférica igual o mayor a 4%. Un IPA positivo se considera cuando cumple el criterio primario más un criterio mayor o 2 criterios menores. Bueno, entonces, para el abordaje de un niño con asma, entonces debe determinar la probabilidad de asma. Entonces, la probabilidad alta de asma, bueno, entonces aquí no se define claramente si hay unos criterios para definir si es alto, bajo o intermedio, sino esto ya es directamente el clínico el que define si para él la sospecha de asma es alta, si es baja o si es intermedia. Entonces, si la sospecha del clínico, pues debido a todo lo que ya les he comentado, es alta, entonces se debe pasar directamente a una prueba terapéutica. Esta prueba terapéutica se va a realizar
y en el control, al 1 a los 2 meses, se considera una prueba terapéutica positiva si el niño ha mejorado los síntomas. Es decir, no se va a tener en cuenta las pruebas de función pulmonar para una probabilidad alta, solamente los síntomas. Para una probabilidad baja, se debe solicitar estudios adicionales, primordialmente una prueba de función pulmonar con pre y post broncodilatador, y se debe remitir al especialista. Y una probabilidad intermedia, pues aquí es donde uno no sabe si el niño tiene asma o no. Entonces, tampoco hay suficientes elementos para hacer el diagnóstico de asma, pero tampoco existe un indicador que sugiera otro diagnóstico. Entonces, hay 3 caminos a seguir, que también lo vamos a definir. Entonces, la conducta expectante y valoración clínica. Entonces, la conducta expectante se va a realizar cuando uno vea que el niño pues tiene más bien los síntomas son leves, entonces uno solamente le da el tratamiento sintomático y ya, y se hace un seguimiento del niño y nada más. La prueba terapéutica y una valoración clínica. Entonces, bueno, esta prueba terapéutica básicamente se realiza si el niño no puede hacer pruebas de función pulmonar, una espirometría, no puede hacerlo porque el niño es menor de 4 o 5 años, entonces no puede hacerla, básicamente en estos casos. Y la espirometría y posteriormente la reversibilidad de la vía aérea, que se va a hacer con el post broncodilatado. Entonces, para la probabilidad intermedia, si se puede realizar la espirometría, entonces, al realizar la espirometría, si aparece una obstrucción, es decir, con un índice de BEF1 con CBF mayor a 80%, entonces vamos a evaluar el BEF1 o el FBP postbroncodilatador inhalado. Entonces, si hay reversibilidad o el tratamiento es benéfico para el niño, entonces es un diagnóstico probable, entonces entra al grupo de alta probabilidad de asma y se va a buscar una dosis mínima efectiva para el control de los síntomas, y con esa es la dosis que se va a ir el niño para control de sus síntomas. Adicionalmente, si no hay reversibilidad o el tratamiento no es benéfico, se debe buscar otro diagnóstico, porque ya es muy poco probable que el niño tenga asma. Sin obstrucción, entonces el índice va a ser menor a 80 y se recomienda que remitir y solicitar pruebas de alergia, que ya sea pues con la prueba de histamina, la prueba de reversibilidad también, y la prueba de metacolina o ejercicio cuando la prueba de reversibilidad es negativa. Entonces, de la prueba de metacolina es importante saber que no se debe pedir en pacientes con una BEF1 menor a 65% y que tiene una alta especificidad. Entonces, es decir, prácticamente nos ayuda a terminar de descartar que el niño tenga asma. Listo. No se pueden realizar, cuando no se pueda realizar la espirometría, entonces lo que les decía, tratamiento por 1 o 2 meses, y si es benéfico se trata como asma, si el resultado es benéfico. Bueno, entonces, cuando uno no debería sospechar asma y pensar en otros diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando no hay respuesta al tratamiento, es decir, después de la prueba terapéutica o cualquier tratamiento de este grado no hay respuesta, los síntomas asociados a episodios gripales, es decir, estos síntomas por lo general se presentan aislados a estos episodios gripales. Solo hay tos, sin sibilancia ni dificultad respiratoria, pero lo que les comentaba, solamente un síntoma no nos da el diagnóstico. El examen físico de tórax persistentemente normal también nos puede indicar que no estaba con asma, y las pruebas de función pulmonar normales. Entonces nosotros debemos pensar en otros diagnósticos como
fibrosis quística, disquinesia ciliar o incluso Krupp. Entonces, la radiografía de tórax no hace parte de los estudios iniciales en ningún niño. Sin embargo, se debe tomar una radiografía de tórax en todos los niños con un diagnóstico inicial de asma que no haya tenido unas radiografías anteriores. Cuando se presentan signos clínicos sugestivos de otras enfermedades, es decir, uno esté buscando un diagnóstico diferencial o cuando la forma de presentación sea grave. Bueno, entonces, para realizar la prueba terapéutica se recomienda 200 a 400 microgramos diarios con beclometasona o su equivalente con otro corticoide inhalado, dividido en 2 dosis diarias durante 6 a 8 semanas o con prednisolona oral según la gravedad del cuadro clínico. Entonces, pues es como para dejarles ahí como las dosis en caso de que las necesiten. Existe el Asthma Control Questionnaire que se utiliza para pues, valorar el control del asma en los niños y en los adultos. Entonces esto está validado para niños mayores de 5 años y va a constar de 7 preguntas, 5 relacionadas con los síntomas, una con el uso del tratamiento de rescate y una relacionada con el valor del BEF1. Entonces valora el grado de control del asma de la semana anterior y existe una versión corta con solo 5 preguntas sobre los síntomas. No lo escribí, pero bueno, entonces aquí está. Entonces la versión corta, pues inicialmente el cuestionario está en inglés, entonces lo pueden revisar, que se encuentra como fácil, pero pues esta es la versión corta que es solamente para los síntomas y esto puede ayudar mucho en los pacientes en que tengan no tengan un asma, pero no tengan que tengan una función pulmonar normal. El tratamiento no farmacológico, entonces dentro de la profilaxis primaria, entonces se ha hablado de varias cosas. Entonces, hay la pregunta si hay que evitar los aeroalergenos. Entonces la respuesta es que esto no, digamos que no se debería evitar los aeroalergenos durante la gestación, o sea, mientras que la mamá pues, tiene al bebé y hasta los 6 meses posteriores a la gestación, ya que esto es un factor protector para el asma. Posteriormente pues ya es otro cuento. Y evita la sensibilización a los alimentos tampoco, que durante la lactancia, durante la gestación, la mamá puede comer todo tipo de alimentos sin ningún problema. La lactancia materna es importante, sí se ha visto que disminuye el asma, el riesgo del asma y es un factor protector, al menos durante la primera etapa de la vida, durante al menos los 18 primeros meses. Las fórmulas lácteas, pues estas son cuestionables, pero pues realmente no es un factor protector ni es un factor de riesgo, entonces no importaría. El omega 3. El omega 3 pues se ha dicho que pues esto de las dietas mediterráneas, que tomar suplementos con omega 3 podía disminuir el riesgo de asma, y esto es cierto hasta los 18 meses posterior al embarazo. Sin embargo, la guía pues colombiana no lo recomienda, pues porque pues como sabemos no le puede decir a un paciente que siga una dieta pues de estas. Los probióticos tampoco hay una evidencia de que la exposición a microorganismos vaya a mejorar el asma. La profilaxis secundaria se va a hacer principalmente con el control del polvo casero, entonces para esto se van a realizar distintas medidas, entre ellas pues va a ser principalmente evitar que el niño duerma con peluches, que hacer un adecuado lavado del
del colchón y de las cobijas. Se dice que pues, con agua caliente y se debe poner un protector para el colchón para evitar pues todo esto de la pues todo el control de los ácaros, el control de alérgenos animales. Entonces pues es cuestionable que si el niño pues ya después de expuesto a la mascota se tenga que digamos, se tenga que evitar la exposición del niño ya luego de la exposición, porque pues igualmente van a quedar bastantes eh, alergenos pues por toda la casa. Entonces igual el niño va a seguir recibiendo la exposición a estos alérgenos. Y evitar la exposición al humo de cigarrillos. Esto es principalmente por el riesgo de complicaciones de las crisis de asma. Entonces, se ha demostrado que el ya no consumir tabaco, ya sea por el papá o por el adolescente o el niño, bueno, o quien esté en contacto con este, pues que disminuye el riesgo de complicaciones y el riesgo de asma. Sin embargo, pues no sirve decirle que al papá o a la mamá que fumen, que lo hagan afuera de la casa o afuera de la presencia del niño, porque esto no se ha asociado a que disminuya el riesgo. Adicionalmente, la contaminación ambiental, pues para esto, pues sí, la contaminación aumenta el riesgo de asma. Ese es otro de los factores que se me olvidó decirles de por qué la prevalencia venía en aumento adicionalmente con el peso. Y pues lo que se sugiere es que el niño o el adolescente vaya a hacer su labor, digamos, física, su actividad física, en horas que haya menos contaminación ambiental. Disminuir el peso también está asociado a disminuir el riesgo del asma y disminuir el riesgo y disminuir la severidad de los síntomas. La vacunación, uno pues piensa que pues la exposición a las vacunas puede generar, puede aumentar el riesgo de asma. Sin embargo, la guía recomienda seguir el mismo esquema de vacunación para los niños con asma o que no tengan asma. Sin embargo, pues la vacuna de la influenza sí se debe dar con virus muerto. Entonces, no. Entonces, eso es como lo único que dice. El tratamiento farmacológico. Entonces, lo primero es clasificar el grado de severidad de acuerdo a las tablas según la edad. Entonces estas tablas, pues yo se las dejé aquí en la presentación, sin embargo son un poquito tediosas de ver, pero lo importante es saber que en el grado intermitente, pues el tratamiento no se va a realizar con corticoide, y cuando los síntomas persistan, a pesar del tratamiento sin corticoide, se va a realizar el tratamiento, o sea, se va a incluir el tratamiento con corticoide. Entonces, estas son como las tablas la tabla de intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave para un niño de 0 a 4 años. Entonces, para esto es importante saber pues los síntomas, cada cuánto se presenta, si hay síntomas nocturnos, la cantidad de requerimiento del agonista betados para el control de los síntomas, la interferencia con la actividad normal y si existe alguna crisis que ha requerido corticoide oral. Esto es también para niños de 5 a 11 años, que en esta ya se tienen en cuenta ya las pruebas de función pulmonar, pues porque ya se pueden realizar. Entonces, el escalón 1 del tratamiento va a ser en asma leve intermitente. Entonces, se recomienda administrar un agonista beta 2 de acción corta como terapia de rescate para mejorar los síntomas agudos de asma. Se pueden utilizar a necesidad o intervalos regulares máximo cada 6 horas. Entonces, es como la única recomendación que da la guía. Para el escalón 2, es decir, ya el tratamiento, la terapia de control ya se va a realizar con corticoides inhalados.
Entonces, el medicamento de primera línea, eh, entonces se utilizan agonistas betados de corta acción 3 veces o más a la semana. O sea, esto es lo que yo les venía mostrando de la tabla. Entonces, cuando ya persista a leve, ya sea una persistencia leve, pues ya se debe iniciar el corticoide. Entonces, ahí es cuando esos son los criterios. Se utilizan agonistas betados de corta duración 3 o más a la semana, se presentan síntomas 3 veces o más a la semana y se presentan despertares nocturnos una vez a la semana. No se sugiere utilizar los agonistas betados de acción prolongada como monoterapia para el control del asma persistente. Entonces, lo que habla de los betados agonistas y de los corticoides inhalados. Entonces, los corticoides se deben utilizar en asma leve a moderado sin, o sea, con dosis con dosis medias o con dosis bajitas. Entonces, se sugiere iniciar una dosis de 200 pictogramos día de beclometasona para la mayoría de los niños. Esto es como una recomendación, sin embargo, no se tiene establecido como tal cuál es la dosis con la cual uno debe iniciar. Iniciar la administración de todos los corticoides inhalados 2 veces al día, excepto la ciclesonida, la cual se puede administrar solo una vez al día, y la budesonida, la cual se puede administrar 1 o 2 veces al día. Eso depende de lo que haya y pues depende o sea, realmente todos son igual de efectivos. Pero pues el de primera línea es beclometasona, el recomendado. Existe un riesgo de insuficiencia suprarrenal. Entonces, se ha asociado que este riesgo aumenta con dosis iguales o mayores a 800 pictogramos al día de beclometasona, o equivalente que estos 800 ya se considera una dosis alta, y cuando se maneja un niño con estas dosis se debe controlar su peso regularmente y debe estar bajo el control de un pediatra o un neumólogo mientras que se culmina estas dosis o mientras que se titula las dosis y se va disminuyendo. En cuanto al uso de los antileucotrienos, se puede utilizar como un tratamiento alternativo para el asma leve persistente en lugar del corticoide. Se recomienda considerar los antileucotrienos para los niños con sibilancias asociados a episodios virales. Se sugiere como terapia alternativa de control de niños menores de 5 años que no puedan recibir corticoides inhalados, independientemente de la positividad o no del IPA. Bueno, el control del asma. Entonces, esto es para determinar cómo el tratamiento pues lleva el control del asma. Entonces, también esto va a tener en cuenta varios aspectos: los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, el tratamiento de rescate, la limitación de la actividad, la función pulmonar y si ha tenido o no exacerbaciones. Entonces, el escalón 3 va a ser la terapia combinada. Este es, lo primero que debe hacer el médico es verificar si si se ha cumplido con la monoterapia de corticoide, y en niños con dosis de beclometasona inhalada de 400 pictogramos al día, o sea, es decir, dosis intermedia sin control adecuado de su enfermedad, se debe iniciar como la terapia combinada. O sea, no se puede iniciar la terapia combinada con dosis altas y sin, digamos, tener o sea, no se puede iniciar tampoco con dosis bajas. O sea, lo que uno primero hace es subir la dosis a dosis intermedias y luego sí iniciar la terapia combinada. Entonces, se puede iniciar con cualquiera de estos: el agonista beta 2 de acción prolongada, un antileucotrieno o la teofilina. Bueno, entonces eso es, hasta ahí va el asma. Entonces ya les voy a comentar sobre el asma aguda y cómo se trata. Entonces, inicialmente pues va a haber unos factores de riesgo que van a incrementar el riesgo de asma.
de crisis de asma, que van a ser el asma severo, un tratamiento inadecuado, un poco nulo seguimiento médico y un uso excesivo o incremento de agonistas beta 2. Bueno, entonces lo principal también va a ser la clasificación de la crisis de asma. Entonces, para ello se tiene en cuenta si el asma amenaza la vida, si el asma es aguda grave o si es una asma aguda moderada. Entonces, para ello van a tener en cuenta pues también esta tablita que encontré en la guía, pero en general pues lo que uno va a ver es el estado hemodinámico del paciente, la frecuencia respiratoria, los síntomas broncoobstructivos y el estado de conciencia. Entonces, vamos a encontrar que el asma que amenaza la vida va a tener unos signos clínicos de tórax silencioso, cianosis, con una saturación menor al 90%, un pobre esfuerzo respiratorio con una FP menor al 33% del mayor o predicho, la hipotensión, un agotamiento o confusión. El asma agudo grave también va a tener bastante compromiso. El niño va a ser incapaz de hablar o de comer por la dificultad respiratoria que tiene. La saturación va a ser menor al 90% igualmente. El FP va a estar entre 33 a 50 del mejor o predicho, y la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 140 por minuto en niños de 2 a 5 años, en mayor a 125 en niños mayores de 5 años, y la frecuencia respiratoria entonces también va a estar alterada. Igualmente la exacerbación moderada del asma pues va a ser un poco menos grave, con una FP mayor a 50, y los signos vitales no van a estar tan comprometidos. Entonces, en un niño que tenga una crisis de asma, o que uno sospeche una crisis de asma debido a la clasificación que ya les mostré, entonces se sugiere utilizar el flujo expiratorio pico, el FEP, para valorar el grado de respuesta al tratamiento de una crisis o exacerbación de asma en estos pacientes que estén familiarizados con su medición pues regular que tengan. O sea, no sirve tomarle una FP a un niño que no, o sea, si no se tiene el resultado previo de este valor. Tomar la saturación de oxígeno siempre es importante. Tomar gases arteriales si es una crisis de asma que amenaza la vida. No se recomienda para las demás crisis de asma, ni la grave ni la moderada. La radiografía de tórax tampoco se sugiere de manera rutinaria en todas las crisis o exacerbaciones, solamente si tiene signos si tiene enfisema subcutáneo, si tiene signos persistentes de alteración unilateral, es decir, un neumotórax, una atelectasia, una consolidación, o si tiene un asma que amenaza la vida y que no esté respondiendo adecuadamente al tratamiento. Bueno, entonces el tratamiento inicial se va a garantizar una... bueno, aquí hay una pregunta, ¿qué guía es esa? La guía es de la guía colombiana del manejo pediátrico de asma y de crisis asmática. Bueno, entonces el tratamiento va a ser oxígeno para saturación mayor a 90, utilizar beta 2 agonistas inhalados de corta acción, iniciar 4 inhalaciones de salbutamol de 100 pictogramos cada 10 a 20 minutos. Cada una de las inhalaciones se debe separar de las demás con 5 inhalaciones a volumen corriente, y si no hay control, se dice que el niño ya no tiene un asma moderado o leve, sino tiene un asma agudo grave. Entonces debe iniciar el bromuro hipratrópico. Entonces, para la terapia con bromuro, entonces se debe iniciar 250 pictogramos mezclados con 50 miligramos de salbutamol en el mismo nebulizador cada 20 a 30 minutos durante las primeras 2 horas. Y se debe dar en todo niño con una crisis de asma en fase inicial prednisolona oral a dosis de 10 miligramos en menores de 2 años, de 20 miligramos de 2 a 5 años y de 30 a 40 miligramos en mayores de 5 años.
y solamente se va a dar tratamiento intravenoso si no hay tolerancia a la vía oral y, eh, la terapia con corticoide inhalado se debe dar a la misma dosis que venía manejando el niño previo a presentar la crisis de asma. Estos son otros tratamientos de segunda línea que se pueden utilizar, que es el salbutamol intravenoso, la aminofilina y el sulfato de magnesio, pero pues en eso no profundicé. Finalmente los parámetros para el alta del niño, entonces el niño tiene que estar clínicamente estable. La administración del beta-2 agonistas de acción corta cada 3 a 4 horas, no más. La FEP1 FEBI sea mayor de 75% del mejor valor personal o del predicho y la saturación de oxígeno mayor del 90%. Y ya, eso es todo. Entonces no sé qué más dudas tenga. ¿Qué valor se considera como reversibilidad tras dar el vasodilatador? Entonces, se considera que una mejoría en la FEBI o en la FEP de más del 15% se considera una reversibilidad. Sí, claro, y el beneficio del broncodilatador es por la mejoría clínica, realmente si el niño lo necesita. De hecho, aquí dice que el nebulizador cada 20 a 30 minutos durante las primeras dos horas. No, perdón. No, no pero sí, en la guía dice que es de acuerdo a la mejora clínica del niño. Listo. ¿Otra pregunta? Igual hay dentro de la presentación hay unas notas debajo de cada diapositiva donde está algunas cosas que yo dije, pero pues no están en las diapositivas. Entonces, para que revisen las diapositivas, que ahí está pues prácticamente todo. Y pues es como lo principal. Lo de los puffs de beclometasona es dos puffs de beclometasona. Eso, no, perdón, eso es, sí, pero los puffs, pero ¿para cuándo? Para el tratamiento de... Sí, perdón, no, son 8 puffs, sí. Sí, tienen 5. Sí, ¿quién es Steven Forero? No sé por qué
le llegó el link de mi presentación. Bueno, bueno, entonces ya no son más preguntas. Bueno, entonces ya. Bueno, muchas gracias por asistir a la presentación. Chao.